Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estoy estupendamente, Juan Carlos, con un tema espectacular que vamos a tratar hoy. ¿Me vas a traer un tema interesante? Bueno, pues vamos a intentarlo. Hoy vamos a tratar un tema que es liderazgo y edadismo y lo hemos titulado El combate de la edad en el laberinto del talento. No es un tema menor, no es un tema menor. ¿Qué es edadismo? Te pregunto a ti. A ver, edadismo es la discriminación por razón de edad. Ah, en fin. Punto pelota. Todo esto hay que ponerlo en el contexto de una sociedad europea bastante envejecida, con países como Alemania cerca de los 45-46 años, como España, Francia. España debe estar en los 44-45 años de edad media, con una tasa de hijos por familia que yo creo que no llega al 1,2 en este momento, cuando la tasa de reposición serían 2,5 por familia. Tenemos un problema bastante serio y a eso se añade esto del edadismo, que no contamos con ello. Hay una descapitalización social por salida de talento que yo creo que no nos lo podemos permitir. Y que la discriminación por edad me imagino que es inconstitucional, ¿no? Artículo 14, todos los españoles somos iguales ante la ley. Si en Estados Unidos a alguien les preguntas por su género, por su sexo, por su religión o por su edad, tienes un pollo de 3 pares de narices. Pero en España parece no pasar nada. Y es evidente que llegados a determinadas edades, o así actúan todos los gobiernos, porque son especies a partir de los 45 años, mujeres, gente que tiene discapacidad o mayores de 45 años tienen que tener una protección especial por razón de edadismo, clarísimamente. A partir de aquí, hay frases que son formidables y que describen esta situación, que la mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Hay una frase que me gusta mucho, que es larga, que es: el buen juicio nace de la buena inteligencia deriva de la razón, sacada de las buenas reglas, y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia, que es la madre común de todas las ciencias y las artes. Es una frase de Leonardo da Vinci, pero que describe bastante bien lo que es o el proceso de años que se recorre para llegar a tener un determinado nivel de experiencia. Y el propio Leonardo, que vivió bastante más de la esperanza de vida de la época, era una demostración palpable de ello. Absolutamente. ¿Qué es la experiencia, Juan Carlos? Bueno, aquí está el peris, que es la raíz latina, porque luego ex es hacia afuera. Es que hay veces que no te aguanto, macho. Que peris es intentar o tratar. Bueno, en inglés se dice try, que es lo mismo. En español castellano no es lo mismo intentar que tratar, porque las cosas no se intentan, se hacen, aquello el maestro y yo. Absolutamente. Pero sí se tratan de hacer, sí, ¿no? De hecho, la palabra intentar en el mundo del coaching es dejar la puerta abierta para no hacerlo. Exacto, permiso para fallar. Pero intentar o tratar de hacer algo una y otra vez, Ajá. Eso es lo que te da peris, lo que te da experiencia. De ahí viene perito, por ejemplo. Y una persona experimentada es una persona que ya lo ha vivido. Y eso es muy importante, porque en el mundo de la consultoría, en el mundo del coaching, hay mucho teórico, pero que no ha vivido las situaciones, ¿no? Que no ha sufrido, ¿no? Seguro que nuestros oyentes pensarán en este episodio de Good Will Hunting de Matt Damon y de Robin Williams, Ajá. Cuando Matt Damon se supone que ha leído muchos libros. Sí, el indomable Will Hunting. El indomable Will Hunting, como se decía aquí. Y que en cambio Robin Williams le dice: oye, tú no sabes lo que es ver la Capilla Sistina en realidad, o no sabes tender la mano a alguien que está muriendo en un hospital, ¿no? Eso es experiencia. Experiencia es vivir. Absolutamente. Oye, ¿y todo esto cómo lo relacionamos con el liderazgo? Porque es verdad que hay toda una tendencia social que habla en favor del edadismo o de protegerlo de alguna manera, pero al mismo tiempo tenemos muchas personas dirigiendo o actuando como jefes en diferentes organizaciones que a la gente mayor se la denosta o se la va menospreciando. Yo recuerdo un viaje a París. Tuve que viajar a París 2 veces en muy poco tiempo. Y en el segundo viaje volvía con algo en mi cabeza que me había llamado la atención y no tenía muy identificado qué era. Y además, de verdad que me sucedió. Y en el avión me di cuenta de que en los edificios de oficinas en los que había estado en París, era muy frecuente ver salir a tomar café a un montón de gente, y tenías gente desde 20 y tantos años hasta gente de 60 y tantos años. Y cuando volví a mi edificio en España, un edificio enorme en la M30 de una compañía grandísima, cuando entré en la oficina pensé: es que la edad media que tenemos aquí está incluso por debajo de la edad media del país. Y me chocó bastante. Bueno, ahí se dan 2 circunstancias. Primera, una desde el mercado laboral, que es que tenemos un mercado laboral muy rígido. Era muy rígido
en la etapa de Franco. En estos 50 años de democracia aquello no se tocó mucho porque si no parecía que era ir en contra de los privilegios de los empleados. A mí no me gusta decir trabajadores por la diferencia que ya hemos absolutamente entre empleo y trabajo, y sin embargo todavía vamos peor, lo que se llama el progresismo, en hacer rígido el mercado laboral, en fichar, por ejemplo, el control horario, que va en contra de lo que es una organización avanzada. Por tanto, en este mercado rígido te sale a cuenta, desgraciadamente, el prescindir de una persona que lleva muchos años, cuando, sobre todo, por ejemplo, en una multinacional que lo paga la sede central. Súper acostumbrados en banca. En la salida o en banca. Incorporar en fin. Chicos más jóvenes, más baratos. Primer error. Y el segundo tiene que ver con eso, que es, en lugar de gestionar el talento, ser estúpidos como organización, y en lugar de saber cuál es la aportación de valor de cada uno de los empleados, de los profesionales, pues tratar de contratar a los más baratos, y los jóvenes son más baratos que las personas experimentadas, porque no conoces la plusvalía de una persona que tiene experiencia, que tiene una determinada actitud, porque tiene madurez emocional y que intelectualmente probablemente tienen que ser más brillantes. Pero es curioso, Juan Carlos, porque a título individual todos podemos entender las ganas que un profesional de 50 y tantos años, y si sale con una buena jubilación o prejubilación, mejor dicho, en este caso, se puede entender que, entre comillas, se quiera quitar de en medio, pero colectivamente o como país la descapitalización roza la estupidez. Es enorme. Es una pérdida de talento, es una pérdida de experiencia y es una pérdida de aportación común que parece que la obviamos o no la tenemos en cuenta. No tiene ningún sentido. Es decir, no, el edadismo, luchar contra el edadismo, no es ser caritativo y decir, venga, vamos a mantener a la gente de más de 45 o 50 años. Por ejemplo, el concierto de Año Nuevo 2025. El director de orquesta en la Musikverein, en la Sinfónica de Viena, fue Riccardo Muti. Riccardo Muti es un señor italiano que además habló en italiano, además de desear el feliz año en alemán, que tiene 83 años. Entonces, vas a Riccardo Muti a decirle, no, como tienes casi 40 años más de esos 45 que parecen el límite, usted ya no dirige la orquesta. Pero hombre, ¿cómo te vas a perder a Riccardo Muti? Entonces, tú no estás haciendo caridad. Es que ese señor tiene una trayectoria, una experiencia, un dominio, ya no solo de su propia orquesta, sino del propio público, cuando les anima con las palmas a tocar la marcha Radetzky, que muchos oyentes lo habrán vivido este año y otros, que claro, no puedes prescindir de un Riccardo Muti, o no puedes prescindir de un Clint Eastwood con 93 años, o los casos en nuestro país de filósofos o de personas que pueden estar en 70, 80 o más y que tienen una cabeza perfectamente amueblada y que son maravillosos. Pero fíjate, Juan Carlos, que tú te estás yendo a perfiles muy exitosos, muy elevados, pero yo hablo de niveles mucho más medios, presentes en cualquier organización, presentes en la administración, presentes en la banca, que pueden aportar muchísimas cosas y que van siendo sistemáticamente relegados como un rincón hasta que se les pueda dar una cierta salida con una prejubilación, y además es algo fomentado, no sé si fomentado, pero no es algo que paralice el Estado de forma sistemática para preservar ese talento y que siga presente en la sociedad y que siga sumando colectivamente. Sí, porque bueno, al final el colectivo se tiene que hacer valer, y normalmente las personas de más de 50 años, no digamos de 60, no se hacen valer. Se está hablando mucho de segunda carrera, por ejemplo, Alfonso Jiménez. Totalmente. Tiene un libro en esa línea, él que tiene más de esos 50 años, pues de ser consultor. De Alfonso Jiménez, el ex Arthur Andersen y Watson Wyatt, y que bueno, que sigue siendo un headhunter de muchísimo nivel, o Adolfo Ramírez, transformado en el Santander, que tiene también otro libro que nos gusta recomendar a ti y a mí, El valor de la autenticidad, que tiene más de 50 años, evidentemente, y está en plena forma. Es decir, la mayor parte de nuestros trabajos son más intelectuales que físicos, incluso mandos intermedios en las fábricas. Todo el tema físico, estrictamente físico, afortunadamente lo hacen robots, tenga la dimensión, el tamaño de la compañía que tenga, y entonces, claro, en trabajos intelectuales, pues una persona, un señor, una señora de 50, de 60, de 65 años es perfectamente válida. Oye, ¿y cuáles son las claves en las que puede actuar alguien que lidere situaciones de este tipo en una compañía? ¿Qué es lo que debe o no debe hacer? Porque insisto que tú y yo hemos trabajado muchísimos años en multinacionales y eso era algo que recurrentemente veíamos. Sí, bueno, yo creo que la discriminación hay que mostrarla. Es decir, igual que si una persona o una organización es homófoba, absolutamente, evidentemente el colectivo
lo va a decir. Pues lo mismo con alguien discriminatorio. Es decir, si tú ves en un comité de dirección personas que a lo mejor solo el CEO, solo el presidente tiene más de esa edad, más de 50, más de 60 y el resto no, pues seguramente hay que decirlo y no es la organización que te gusta porque si me te está expulsando. Absolutamente, Juan Carlos, si me permites, antes de que nos pusiéramos al lío de la grabación, estuvimos mirando datos y existe una entidad que es la Equal Employment Opportunity Commission, que es una comisión que se dedica al estudio de la igualdad de oportunidades en el empleo, es un organismo federal, indicaba que desde finales del siglo XX, o sea, desde el año 97, se han incrementado el triple las demandas de acoso por edad en un estudio que se llevó a cabo a finales del 2018. En fin, se concluyó que alrededor de 1 de cada 4 personas había recibido un comentario negativo en relación con su edad. Quiero decir, que es algo que está en boga y que no se está controlando suficientemente. Estás hablando en Estados Unidos, ¿no? Hablo de Estados Unidos, sí, no te digo ya en países como España. Claro. Bueno, aquí hay asociaciones que van en contra del edadismo, que promueven la unidad de personas de una cierta edad, pero claro, no son tan combativas. En Europa no somos tan combativos como el Me Too o como discriminación de género o de otro tipo, ¿no? O de orientación sexual, pero habrá que hacerlo, es decir, que todo el mundo sepa, que los clientes sepan que la empresa de distribución o de gran consumo o de banca o de industria que son edadistas, pues oye, tendrán que ser penalizadas por los ciudadanos, por los clientes, por la sociedad en su conjunto. Oye, y dándole la vuelta, porque hay una parte de los líderes y cómo tienen que actuar, pues desde la ecuanimidad, desde los valores, desde el respeto al conocimiento, y haciendo la lectura desde la otra parte, ¿qué puede hacer cualquier trabajador para asumir un cierto liderazgo o autoliderazgo en relación con el edadismo? ¿Qué papel juega la curiosidad? ¿Qué papel juega el aprendizaje? ¿Qué papel juegan elementos en los que no se puede dejar de funcionar activamente cuando eres un trabajador de cierta edad? Muy buena pregunta. A ver, primero hay mucha gente quemada, pero no por la edad que tiene, sino porque puede llevar años en la empresa y ve que la cosa no avanza o no funciona. Esto no depende de la edad. Sabemos científicamente que la edad no correlaciona con el talento. Es decir, hay personas con mucho talento en lo que hacen, independientemente de la edad que tengan. Por tanto, esa discriminación, aparte de no legal, como decíamos antes, ilegal, es una discriminación estúpida. Me gusta la palabra estúpida porque es que no está pensado el que tú prescindas de una persona valiosa por la edad que tiene, y no digamos ya que abras a que se vayan una cantidad de gente, que esto lo hemos vivido tú y yo también. Qué bien ha funcionado este expediente. No, qué mal ha funcionado, porque ¿quién se va a ir? Pues la gente más valiosa, la que tiene otras opciones, totalmente. La que se lo puede montar por su cuenta o la que en LinkedIn tiene ofertas todas las semanas. Por tanto, estás perdiendo capital humano, estás perdiendo talento en términos organizativos. Y luego, desde el punto de vista de cada uno, a mí me gusta esa frase del padre de Drew Barrymore, de John Barrymore, seguro que lo hemos dicho alguna vez: uno es viejo cuando sus añoranzas superan a sus sueños. Absolutamente. Entonces uno es joven con 70, 80, 85 años, si le funciona bien la cabeza. Y a mí me gusta mucho hablar con personas de más de 80 años de las que aprendes, que siguen publicando, que dicen cosas maravillosas, de las que tenemos mucho que aprender, porque además tienen contraste. Yo creo que, y tú también lo crees, estoy seguro, que la diversidad de edades es de lo más enriquecedor que hay en las empresas. Estamos avanzando menos de lo que nos gustaría en el tema de género. Estamos evidentemente en una sociedad muy avanzada en términos de orientación sexual, donde cada uno puede tener la que quiera. Y en la de edad, pues se habla poco, pero desgraciadamente hay discriminación. Totalmente. De hecho, acabas de proponer una idea buenísima, Juan Carlos, y yo creo que haremos un podcast que vamos a llamar Liderazgo 4D, donde bien. Vamos a meter todos los estratos de edad que están presentes en el mercado laboral, sí, que si no me equivoco son millennials, Z, boomers y X. Y X, sí. Ahí está. Efectivamente. Oye, y todo esto que estamos hablando, Juan Carlos, a mí hay una palabra que la utilizamos mucho pues durante un periodo profesional en el que tú y yo trabajamos juntos, que es la learnability. Aprendibilidad. Sí, efectivamente. ¿Cómo conjuga todo esto con el edadismo? Pues ahí hay otra paradoja, muy bien tirado, Jaime, porque la capacidad de aprender, la aprendibilidad, la learnability, como se dice en inglés, pues
En términos estadísticos, luego cada suceso es independiente, cada caso individual. Pero es de imaginar que alguien que ya tiene mucha experiencia puede seguir aprendiendo, puede querer desde la curiosidad, que es la gran causa de la learnability, pues seguir avanzando, ¿no? Nuestra amiga Teresa Viejo, cuando dice que la curiosidad rejuvenece, pues al final, y que incluso personas que ella admira mucho, ya no de 80, de 90 años, han seguido teniendo una vida amorosa, incluso una vida sexual activa, porque han tenido mucha curiosidad, pues han querido seguir aprendiendo. Mucha curiosidad y mucha ayuda. Esto a lo mejor lo podemos quitar. O no. No, mucha ayuda, esa es la parte física, pero evidentemente, pero tienen curiosidad intelectual, casi peor es que te dé el cuerpo para seguir, pero no estés animado y no tengas curiosidad. Entonces hay que fomentar la curiosidad. No estoy muy seguro de que siempre los jóvenes en edad tengan esa curiosidad, parece que ya lo saben todo o que disponen de la información a través de las redes y sin embargo, pues eso. Estamos hablando de personas con una cierta edad maravillosas. Antes mencionaba a Clint Eastwood, a Ricardo Muti. Pues oye, que Ricardo Muti preparar un concierto como el de Año Nuevo lleva su tiempo, lleva semanas. Un desgaste tremendo. Es agotador. Hombre, yo sí te puedo decir, Juan Carlos, que en nuestra experiencia dentro de la compañía de la que soy socio, cada día vemos más y más en la parte de hunting compañías que no les importa contratar a gente mayor. De hecho, tenía una pregunta por aquí anotada. Bueno, tu compañía es Norman Baker, ¿no? Sí, hombre, sí. Que nos da pudor en España. Como si fuera Colacao, que vamos a hacer publicidad o algo así, efectivamente. Exacto. Sí, pues en Norman Baker cada día más y más identificamos compañías que les da igual que les lleves gente mayor. Pero ahí nos cuestionamos si lo que se está produciendo es una cierta modificación de los patrones de búsqueda o simplemente que quien está liderando esa búsqueda también es una persona de cierta edad. Que no soy capaz de identificar probablemente las dos cosas. Si es el sesgo de los buscadores o tiene que ver con que se están buscando algunos elementos que a lo mejor gente demasiado joven no es capaz de aportar, que también podría ser. Pues también podría ser. Evidentemente, tú y yo hemos vivido en algunas entidades financieras, no vamos a dar nombres, que se discriminaba por edad, pero luego la gente que la llevaba tenía mucha edad. Absolutamente. Esto es un contrasentido. ¿Qué pasa? ¿Tú eres el único listo en la pradera? Me estoy mordiendo la lengua porque se me cae la sangre, pero no la vamos a decir, pero es una cosa bastante impresionante. Exacto. En cambio, una compañía inteligente dice, oye, pues si tienes personas de cierta edad que funcionan maravillosamente, que suelen ser además más tolerantes porque han visto de todo, hay de todo, pero hay gente desde el punto de vista del talento que tiene una actitud, un compromiso elevadísimo, que está muy agradecida por seguir en el proyecto y que entonces, claro, la empresa se da cuenta de ello y también probablemente dice, oye, pues si tengo amigos que son muy buenos desde el punto de vista del talento y yo mismo tengo una edad, pero sigo aquí en la pomada, pues lógicamente, ¿por qué no voy a contratar? Casi desde el punto de vista de la escasez del talento, hay líderes que lo que prefieren es montárselo por su cuenta, asesorar, senior advisors, que es toda una carrera, y dice, mira, no, me dejo de PowerPoints y me dejo de burocracias y me dejo aburrimiento y aporto valor directamente. Sí, yo creo que al final la lectura de esto es si como sociedad nos lo podemos permitir o no. Y la respuesta, evidentemente, con las tasas de demografía que manejamos en un continente como Europa y específicamente en España, la respuesta tajantemente es que no. O sea, es absolutamente imposible. No, estamos recibiendo la ayuda de personas culturalmente muy similares, sobre todo de procedentes de Iberoamérica. Sí, porque entre otras cosas en España, para quien no lo sepa, mueren al año unos 15-20.000 personas más de las que nacen. Claro, entonces si no tuviéramos gente que proviene originariamente de otros sitios y que encaja muy bien aquí, pues sería aún mayor el drama demográfico. Perfecto. Pero bueno, tenemos que contar con... Es que aparte que es un coste desde el punto de vista de la seguridad social enorme, inasumible. Pero bueno, sobre todo es que desde el punto de vista de la ética es inaceptable. Muy bien, Juan Carlos. Oye, tres o cuatro cosillas en nuestra sección de Takeaway. ¿Qué puede hacer un líder, el tío que tiene que liderar esto para combatir el edadismo? Bueno, yo doy la primera, tú venga para la segunda y vamos a la tercera. Yo creo que dar ejemplo, o sea, no solamente decir aquí no se discrimina por edad, sino mostrarlo, dar buenos ejemplos. Igual que las empresas, más antes que ahora, pues cuando llevabas 20, 25 años, te daban una medalla, te daban una insignia, te daban algo por trayectoria, pues también demostrar, hoy hemos fichado a una persona con muchísima experiencia en el sector o en otros sectores, que tiene criterio y que es un fichaje.
Absolutamente. Tremendo. Venga, pues yo doy la segunda. Yo creo que actuar sin perder nunca de vista el propósito y los valores de la compañía, porque esa parte relacionada con los comportamientos más profundos, más básicos, que tienen que ver pues, con la rectitud, con la honestidad, con cosas muy profundas de la persona que va a formar parte de la organización, no tienen absolutamente nada que ver con la edad. Y posiblemente siempre vas a tener una parte de experiencia, de disposición, de compromiso, que va a estar a un nivel seguramente muchísimo mayor que el personas más jóvenes. Es que a mí hay veces que me cuesta entender el tema del edadismo. O sea, la segunda sería actuar de acuerdo a propósito y valores dentro de la compañía. Efectivamente. Y la tercera, igual que el coaching, sobre todo de primer nivel, tú y yo apostamos porque sea externo, porque no va a estar el de recursos humanos haciendo de coach y contando y sabiéndose cositas de los demás, evidentemente. Apostar... Esas cositas de los demás que has dicho son las que aportamos los consultores, claramente. Exacto. Bueno, que estamos en secreto de confesión y que tenemos confidencialidad. Pero apostar por el mentoring, y ahora hay compañías que presumen, ¿no? Tenemos mentoring inverso. Reverse mentoring, que exacto, dice, reverse. Que dice que dirías tú si te pones pedantillo. Entonces, aparte del reverse, del inverso, de gente joven que enseña tecnología, manejo de herramientas informáticas a las personas más mayores, pues personas mayores que enseñan, pues como la película El becario, aquella de Robert De Niro. Totalmente. Enseñan empatía, enseñan a comportarse, enseñan serenidad o resiliencia, como se llama ahora, enseñan compromiso, enseñan ilusión, que son cosas que realmente, pues bueno, gente más experimentada normalmente lleva ya más que los jóvenes. Pues muy bien, Juan Carlos, yo creo que le hemos pegado un buen repaso a esto del edadismo. Nuestra posición yo creo que no puede quedar más somos clara, talibanes. Por razones obvias, con los 25 años que tenemos cada uno. O sea, exactamente. Oye. Como dice un amigo mío, José Mario Uracia Ibarzábal, evidentemente del País Vasco, llevamos un montón de años de juventud acumulada. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias. La semana que viene nos metemos con un podcast, como no puede ser de otra manera, interesantísimo. Vamos a hablar de liderazgo 4D, esto que has comentado 4D, tú antes. ¿cuáles son las 4 dimensiones? 4D, espacio y tiempo. Millennials, Boomers, X y Z. Y Z. Y si eso es un juego de suma cero, o con eso se puede hacer algo. Si eso ya no tiene solución o sí la tiene. Déjame que lo pensemos durante una semana y lo contamos. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, gracias a mí y gracias a todos nuestros oyentes. Y a Cristina, nuestra productora. Y a Cristina, nuestra productora de Guapísimo, como no puede ser de otra forma. Bueno, guapísimos somos todos aquí. Gracias y hasta la semana que viene.